¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Aquí otra vez su amigo y entrenador deportivo Fabio Pereira Segovia. El día de hoy, nos vamos a tocar unos temas por parte de la carrera de metodología de la investigación deportiva. Hoy, formamos por parte de la materia de transformación de los factores de estrés y permite la adaptación metabólica. Vamos a ir hablando de un tema muy importante que hoy en día se ha estado estudiando prácticamente actualmente. La adaptación metabólica y las hormonas juegan un papel importante ahorita en las investigaciones científicas. Antiguamente los entrenadores no tenían este tipo de evolución para poder otorgarles al atleta un mayor énfasis o mayor enfocación a su deporte. No tomábamos en cuenta las hormonas, no tomábamos en cuenta el proceso de crecimiento de un atleta, sobre todo hablando de mujeres que entran los ciclos menstruales, entran las partes hormonales que son más difíciles de controlar. Hoy vamos a ir viendo esto. Estoy haciendo equipo con un compañero de la misma carrera o la maestría en metodología de entrenamiento deportivo de la Universidad de Londres, en la cual vamos a ir exponiendo un tema que son la adaptación y precisamente los factores de estrés que estresan estas hormonas para depender de todos ellos. Vamos a ir explicando las hormonas en el ejercicio, ¿no? También incluyendo otros factores que estresan que debemos tener en cuenta los entrenadores deportivos. Voy a compartir una pequeña presentación en la cual vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que habló mi compañero y de lo que venimos haciendo en la presentación. Ok, como les comenté, soy alumno de la Universidad de Londres. Eh, Tengo la parte de hacer un webinar de este factor con el licenciado Ricardo Hernández González, de la parte de la materia de transformaciones del deportista durante el ejercicio, apoyado por el doctor Rodrigo Damián Miguel. Ok, tocando un poquito y recordando un poquito del tema, vamos a hablar de lo que son los factores de la adaptación metabólica en el ejercicio. Como bien les venía comentando, es un proceso complejo que involucra interacciones de múltiples factores de estrés o estresadores del sistema celular. Ya ahorita ya todo lo que es la bioquímica adaptativa, toda la metabólica, todo lo que son los sistemas metabólicos, son factores que entran y tenemos que tener en cuenta, sobre todo los factores que desencadenan respuestas homostásicas o reproducciones moleculares que forman a la vez la energía, la resistencia y la forma de cómo recuperar el músculo a un corto, largo y mediano plazo. La Universidad Politécnica de Madrid en 2017, perdón, hizo un estudio muy importante en base al músculo esquelético como órgano endocrino, señalando que las contracciones musculares, el creación de las miocinas y las hormonas clásicas regulan el metabolismo local y procesos sistémicos, el de la homeostasis, la glucosa, la lipólisis y la respuesta inmunitaria. Debido o derivado de este estudio, nosotros vamos a hacer una pequeña interpretación de lo que estamos viendo en la materia de la transformación del metabolismo. En este caso, en esta presentación, acompañado con mi compañero, como les mencioné, vamos a ir explorando el cuerpo humano, cómo se adapta metabólicamente a estos factores de estrés. ¿Cuáles son las hormonas del ejercicio, entrenamiento, hormonas del ejercicio, a las temperaturas ambiental y celular, hidratación celular, carga glucaica, en cuál analizaremos el papel crucial de las hormonas, la termorregulación, las estrategias nutricionales, algunos puntos de vista para obtener una optimización de rendimiento y salud. Todo esto nos conlleva directamente a que tenemos que estar bien enfocados nosotros como entrenadores deportivos, saber en sí qué es lo que necesita nuestro atleta, hasta dónde puede llegar nuestro atleta, si está padeciendo o está pasando algún estrés en la adaptación metabólica, poder ayudarlo a poder regular, transformar y que no tenga lesiones en su debido momento, ¿no? No forzarlo más de lo que pueda hacer. Ok, comenzaremos en la parte que a mí me tocó. Me tocó prácticamente el subtema 3, que es las hormonas que participan en el entrenamiento de la resistencia. También algunas conclusiones y la parte de lo que es la temperatura. Vamos a hablar un poquito, la hidratación y la carga glucárica, puntos importantes nada más, debido a que por el corto tiempo pues podemos manejar esto, ¿no? Ok, vamos a dar un pequeño repaso o recordar de lo que nos habló nuestro compañero.
en la primera exposición, ya que formamos parte de un equipo de 2 personas, en este caso. Ricardo pues explicó, ¿no? ¿Cuáles son las hormonas claves ahorita en el ejercicio? Las principales hormonas que nosotros detectamos es, por ejemplo, la iricina. ¿Cuál es su función principal? Transformar el tejido adiposo blando en marrón, mejora la sensibilidad de la insulina. Este tipo de entrenamiento es aeróbico de intensidad moderada, en el cual se llega a transformar, y por eso no pasa nada. Igual está la interlucía, en la cual es una mioquina prioinflamatoria que en el ejercicio actúa como regulador metabólico. ¿Dónde se obtiene esto? ¿De dónde está el tipo? Prácticamente en el ejercicio prolongado a la resistencia. Esta hormona también, la testosterona, es un anabolismo molecular y de recuperación. Nos ayuda, estamos en la fuerza y entrenamiento de alta resistencia o de intensidad alta. ¿Qué tipo de ejercicio, qué es lo que lleva a activarlo, no? La fuerza, el entrenamiento de alta intensidad. Ahora, la hormona también de crecimiento o también el factor de crecimiento iolítico de tipo 1 también es una hormona que nos ayuda al crecimiento celular, regeneración, síntesis proteica de una alta intensidad intermitente. Eso es lo que nos actúa el cortisol, la osteocalcina, que son respuestas al estrés metatabólico proteico, pero no necesariamente en dosis agudas. Lo acciona cualquier tipo de acción de larga duración. La osteocalcina, como bien lo mencionaba, es la mejora de la capacidad de la glucosa y estimula la producción de insulina. Esta resistencia y ejercicios pliométricos transforman a esta osteocalcina a que se muevan, que tengan las hormonas en movimiento. Como bien mencionábamos, en la parte izquierda de nuestra pantalla tenemos la parte donde podemos ver en qué momento actúa, que por ejemplo la interleucina es una potencia de la captación y la utilización de sustratos, cómo se contraen los músculos, la forma de los ácidos grasos con la glucosa, la regeneración de adaptación muscular, todo lo que es prácticamente el factor neurotrófico derivado del cerebro, cómo actúa, las partes en que entran las hormonas y cuáles son las partes del cuerpo que interactúan. Incrementa la glucosis en el hígado, aumenta la liposis, optimiza la producción digestiva, es un cardioprotector, mejora la función cognitiva y estimula la actividad de los huesos. Vemos también que está la ATP, el calcio, la transformación de autoclínico para y el efecto neurocrático. Todos estos estudios, como bien lo mencionábamos, el estudio de las hormonas del ejercicio ha cobrado relevancia al reconocer el músculo esquelético como un órgano endocrino que secreta factores bioactivos, que son las miocinas. Durante la contracción muscular, estas miocinas regulan procesos metabólicos inmunológicos y la adaptación de entrenamiento. Este fue un poco de lo que nosotros vimos en la primera parte por parte de mi compañero, que él lo explicó de manera más formal y más sencilla. Ok, enfocarnos un poquito más a lo que a mí me tocó. Vamos a tocar el tema de las hormonas en el entrenamiento de la resistencia. ¿Cuáles son los puntos claves? Como vemos, tenemos 4 puntos. La respuesta aguda. ¿Qué es la respuesta aguda? Son las catecolaminas y el cortisol que se elevan, aumentando la liposis y la modulación de la glucosa de la introducida. Se libera, mejorando una resistencia energética. Quiere decir esto que tenemos una respuesta de mayor concentración, liberando la citosina de la interleucina, en la cual nos lleva a mejorar la resistencia energética para desarrollar más tiempo. Las adaptaciones a medianos plazos, la mejora de sensibilidad de la insulina, la modulación de las adidotoxinas, la regulación del eje de las hipotálamo, hipofisario y suprarrenal, reduciendo la respuesta al del cortisol, al apetito y la balanza energético, donde disminuye la adrenalina y aumenta el pitido YY, modulando el apetito y favoreciendo el equilibrio energético de la leptina y optimal basal. También tenemos como parte, y vemos a un lado de la mano derecha ahora sí, cómo funciona en cada parte de lo que va llevando desde el AMPK, la oxidación de la glucosa, de la parte de la oxidación, la disposición, los lípidos, los músculos, cómo se va moviendo, la neurosis, toda la que va transformando. La inmunomodulación, la introducida ejerce efectos inflamatorios. La iricina introduce el tejido adiposo pardo y aumenta la termogénesis y el gasto energético. Todos estos factores que llevan al estrés nos hace que nuestras moléculas o nuestras hormonas se adapten a este tipo de situaciones, teniendo respuesta aguda, una adaptación a mediano plazo,
teniendo un apetito y un balance energético. Teniendo todos estos factores, nos ayudan a tener y saber cómo reaccionar. Ahora bien, tenemos las hormonas del apetito y las miocinas. Como forma importante que son forma importante del músculo y para poder reaccionar. Para poder tener una regulación del apetito, el ejercicio intenso disminuye la adrenalina que, que aumenta el apetito el pitido perdón, y modulando el apetito y favoreciendo el equilibrio energético, la leptina residual optimiza el balance energético a largo plazo. Como vemos en la figura, toda la parte de la glucosa, el cerebro manda el apetito, a la vez tiene la parte del factor neurológico, donde ellos reducen, cambian, entran las demás hormonas en generación formando el hueso, la hepatitis glucosa, la insulina, el tracto intestinal, la adrenalina, el cortisol, la neurosis, los tejidos adiposos, que se va a la lipólisis, la reducción de vísceras, pero todo también entra dentro del ciclo, ¿no? Que formando la oxidación, una baja, la hipertrofia, la glucosa muscular, la proteína quinosinasa activa, que es la enzima que nos ayuda como sensor del estado energético de la célula, en la cual pues todo conlleva esta parte. Igual está la inmodulación de la enzima de la proteína liberada durante el ejercicio prolongado, tiene efectos en antiinflamatorios crónicos, mejorando la recuperación en cual entra la glicerina, induce la conversión de tejidos adiposos blandos a pardo, aumentando la termogénesis y el gasto energético. Por eso mismo es importante saber todo esto, que las hormonas, para poder tener una alta resistencia a todo esto, tenemos que conservar y saber en qué momento de función entra cada una. Por eso es importante los otros temas que veníamos mencionando, que y no solamente es el factor de estrés, sino también la parte de que nosotros tengamos que saber y modular nuestro organismo y las hormonas sobre todo. Como bien mencionamos, en los factores de estrés entran lo que son la temperatura del ambiente o celular, que también juega un papel importante, la hidratación de la misma célula y la carga glucosa o glucaica, como se le dice, que a la vez todos estos factores nos ayudan a seguir. Vamos a hablar un poquito de la temperatura ambiental celular. Bueno, hay tres factores importantes que hay que saber y conocer: la hipertermia y los carbohidratos. En el ejercicio, el calor es cuando se eleva la temperatura, acelerando el uso del glucógeno y la liberación del lactato, induce al HSPS protegiendo proteínas. Esto quiere decir que todo, al momento que se eleva la temperatura o hacemos ejercicios de alta resistencia o alto en temperaturas de fuerte a cálidas o a frías, también hay una alta liberación de lactato. Entonces vamos a ver un pequeño ejercicio para que me entiendan un poco esto. También hay que ver la termorregulación, que es la exposición repetida del calor, mejora la disipación, reduciendo la acumulación de calor y optimizando el uso de grasas. Todo esto tiene que ver también cuando nos enfrentamos al frío. El entrenamiento en frío estimula la termogénesis, una explosiva, aumentando la expresión de las glándulas o de las proteínas de desacoplamiento 1, que es una mitocondrial que genera calor adiposo al tejido adiposo, haciendo y fomentando la lipólisis. Tú sabes que la temperatura ambiental y celular actúa como un estresor clave cuando los atletas están compitiendo, ya sea en frío o en calor. Las células y las hormonas actúan de diferentes maneras de acuerdo a los ajustes y también de las rutas metabólicas hacia un mayor uso de grasas y fortalecimiento de mecanismos oxidantes. Bueno, para entender a todo esto, vamos a ver un pequeño caso en el cual nos dice que la oxidación de hidratos de carbono está evaluado por la intensidad y el calor. Hicieron un estudio en el cual metieron o hicieron que 20 ciclistas y 20 triatletas bien entrenados de alta entrenamiento, hicieron dos tipos de prueba. Primero, hicieron un ensayo de 60 minutos a una temperatura ambiente normal de 18 grados y 35 grados con una hora de 60% de resistencia de poder ya sea montar a montaña o ciclear o en su dado caso estar en carrera activa. El segundo ensayo fueron 20 minutos más 5 minutos de resistencia más, pero ahora aumentando las de 18, 28, 34 y 40 grados a una hora también de lo mismo. ¿Cuál fue la temperatura?
Se pusieron a medir la temperatura tanto rectal, muscular, cutánea, análisis de gases, que es la oxidación, y análisis metabólico en la sangre. Para ello, todos esos estudios que se dieron cuenta que al momento de ir aumentando la mayor capacidad de calor o de estrés del calor a las temperaturas altas al cuerpo, fue regulando la intensidad del ejercicio, posiblemente debido a una mayor concentración de adrenalina, haciendo que sea un mínimo de estrés de calor dependiente de la oxidación. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor grado de temperatura se iba aumentando la intensidad del organismo e iba aumentando la oxidación de hidratos de carbono. Todo esto nos va llevando a que, sí es cierto, la temperatura juega un papel importante, pero también tenemos que medir en qué momento algunos atletas se recuperaron, otros se fatigaron, otros se fueron para abajo. Como vemos, la oxidación, a mayor oxidación que se fue haciendo con una intensidad moderada, prácticamente fue subiendo al grado hasta despegarse con una intensidad muy alta. ¿Ok? Y fue subiendo la oxidación del carbono hasta llegar hasta el punto 0,8. ¿Ok? Que espero me hayan entendido un poquito. Es que en este término prácticamente las temperaturas juegan un papel importante, ¿no? La temperatura ambiental y celular. También, derivado de esto, tenemos lo que es la hidratación celular y la homeostasis. Tenemos que tener en cuenta el balance hídrico, que prácticamente es evitando la deshidratación. La deshidratación reduce el volumen plasmático y aumenta la osmolaridad, comprometiendo la entrega de nutrientes y oxígeno al músculo. Toda esta deshidratación intracelular altera la actividad enzímica y puede aumentar la extracción proteica. También tenemos que tener en cuenta la señalización metabólica, la disminución de volumen celular en activas vías de estrés osmótico, que trazan actividades anabólicas de hidratación y activa el emetor, promoviendo la síntesis proteica. Todos estos nos llevan también a que tengamos que tener una pérdida de sodio, que son los electrolitos, y potasio, altera la polinización, la membrana muscular, favorece la acidez, la acidosis, y para poder reponer todo esto hay que restablecer todo el equilibrio de pH osmótico, la ruta de oxidación, tener en cuenta que la hidratación nos ayuda a tener un poco más de funcionamiento enzimático, señala la homeostasis osmótica obtiene su mantenimiento y preserva el volumen celular y la facilita la activación de las vías del motor. Todo esto que es importante también, como vemos en el siguiente ejemplo. Acá hay una parte negativa y una parte positiva. ¿Cómo funciona la hidratación? Cuando no hay más buena hidratación, como dice en la figura 3, un resumen de las consecuencias de la deshidratación es que prácticamente se atrofia el músculo y no haya una recuperación prácticamente del músculo esquelético. ¿Qué es lo que hace? Que se desplace el líquido durante la contracción del músculo esquelético en especies y no hay oxigenación. Como vemos, hay unas células de agua intercelular se desplaza hacia afuera. El volumen y el cogimiento celular, lo que es la contracción del músculo. Al no haber lactato y no haber oxígeno, prácticamente el músculo no hay contracción. Aquí vemos músculo esquelético que no está en contracción y músculo esquelético en contracción. Uno está más débil que el otro, porque en el otro ya tiene líquidos que es soluto que se desplaza hacia adentro, entran las moléculas de agua, los cambios de ingredientes de iones más menos, el volumen celular se aumenta y hay mayor hinchazón celular. La osmosis de la plasma, ¿no? Todo esto se lleva o señala el error de desplazamiento líquido. Así vemos también en el otro lado los ejemplos de la participación del agua en las reacciones prácticamente del ciclo de Krebs, en el cual vemos que el oxalatato también activa y vamos viendo la reacción, cómo se va haciendo, que prácticamente en el oxalatato es el compuesto metabólico celular que interviene en las energías de la glucosa y de lo que es la urea, accionando la acidez, las sales, que al momento de meter el agua se va al citrato y va reaccionando para formar unas nuevas moléculas. Cada vez que va conteniendo agua se va aumentando y vamos poniendo el oxígeno y el agua descomponiéndolo, ¿no? Igual la acidez del amalato, que es la sal, que prácticamente es un ácido málico, que va reaccionando, catalizando, enzimando, fisurando en la parte de esto. Para ver todo esto hay que ver, desarrollar el ciclo de Krebs y verlo. En qué momento el H2O entra en función, se descompone, como vemos aquí, una molécula de hidrógeno se va sumando, con la de oxígeno se va restando. Aquí completo se desprende también y se va aumentando o añadiendo según la circunstancia que vaya haciendo el ciclo de Krebs para ir viéndolo, ¿no?
Como vemos, empieza en detalle la incorporación del agua a la molécula del fumarato para dar al maltato. O sea, todo esto lleva su ciclo, como bien lo mencioné. Eso espero que haya un poquito claro. Y por último, vamos a hablar un poco de la carga glucaica y la flexibilidad metabólica. ¿Qué es esto? Son 3 puntos muy importantes. La glucosa, sin glucosa, que es prácticamente la que nos mueve, estamos bajo una depresión y carga. Esta depresión de glucógeno es seguida de una alta ingesta de carbohidratos, en la cual aumenta la concentración del glucógeno hasta un 40%, mejorando la capacidad de trabajo y retención del agua intracelular. Todo esto nos lleva a un entrenamiento. Podemos hacerlo para poder tener un entrenamiento bajo y entrenar en ayunas, o un entrenamiento glucógeno que activado y promoviendo la biogénesis y la mitocondrial y oxidación de ácidos grasos y la mejora de flexibilidad metabólica a largo plazo. Todo esto, la flexibilidad metabólica, prácticamente nos lleva a manejar la sensibilidad de la insulina, los intermitentes bajos de glucógeno, y maximiza la activación de la molécula de la quinasina activa de AMPK, entrenando el músculo de procesar grasa de manera eficiente. Al tener una mayor flexibilidad metabólica, nuestros músculos accionan más, reaccionan más a eventos más modernos, a estar hidratados. Sabemos que, por ejemplo, para los hombres, las 2/3 partes se componen de agua. En los estudios vemos que las mujeres es casi que la mitad están compuestas de agua. Por eso mismo es importante saber cómo están las rutas metabólicas, cómo saber las hormonas que activan. Como vemos bien en esta gráfica, las estrategias de carga glucógena planificadas adecuadamente maximizan la represión de glucógeno como la capacidad oxidativa, logrando un equilibrio entre la flexibilidad metabólica y la capacidad de esfuerzo de alta intensidad. Vemos las gráficas o vemos el dibujo. En la gráfica A, un sujeto que está activamente con buena flexibilidad metabólica presenta una mayor varianza de RQ y menor insulina. Es un efecto regulador. La RQ va por arriba y el efecto insulina. Para el sujeto B, o que es un sujeto más sedentario o inactivo físicamente hablando así, prácticamente es inflexible metabólicamente. Presenta una varianza menor de RQ y una mayor varianza de insulina, aumentando puntos muy graves que al ver de estar de todas estas células hay que regularlas. Viéndolo del otro sentido, cómo afecta la actividad física. En la figura C, efecto de la actividad física sobre la flexibilidad metabólica. Prácticamente lo vemos lineal, está casi a la par. En cuestiones del gráfico D, vemos que la transformación logarítmica de los perfiles de RQ y de la insulina prácticamente se abren. Donde está el activo, se van de un lado para otro. Y cuando está inactivo, tenemos hay un desacoplamiento. Bueno, todo esto lo vamos del estudio que se fue realizando, ¿no? Cómo es que cuando nosotros estamos activos o estamos inactivos, cómo funciona nuestro sistema de hormonas, nuestro sistema metabólico, nuestra oxidación, cómo es nuestro sistema glucógeno, que a la vez no tiene la capacidad oxidativa de poder lograr, y la flexibilidad metabólica juega un papel importante. Ok, como conclusiones, y ya para dar por terminado un poquito de este tema, que lo que hemos hablado, vamos a ver, por ejemplo, qué necesitamos tener para una respuesta hormonal adecuada. Hay que tener un tiempo de descanso adecuado, prácticamente los descansos cortos de entre 30 y 60 segundos, perdón, en fuerza maximizan la regeneración o la hormona del crecimiento, y las catecolaminas pueden elevar el cortisol en resistencia. La cooperación insuficiente aumenta el estrés, por lo que se recomienda un descanso más relativo. Ir entre lapsus, haciendo series, haciendo movimientos de 30, 60, a tiempos de descanso y todo. Un volumen de entrenamiento de moderados a altos en las fuerzas de 3, 5 series, 8 repeticiones, 12 repeticiones, optimizan la testosterona, la grado de crecimientos, aumenta un mayor número de resistencias de 40 a 60 minutos, 60 a 65%, una oxidación de oxígeno máximo equilibrada, las catecolaminas y las glándulas de crecimiento sin exceso al cortisol. ¿Sí? Esto nos ayuda a que nos evolucionemos, obtengamos una mejor práctica metabólica. Igual tener una periodización adaptada a las crónicas. Hablando, como dije al principio, cuando tenemos atletas que son mujeres, prácticamente tenemos que saber su periodo de menstruación.
cuándo son las fases premenstruales, la fase que está ovulando, la fase pericular. Tener en cuenta, hacer un bloque ondulante donde los bloques alternan de fuerza, resistencia, estímulos hormonales variados, maximizando hormonas anabólicas en fuerza, optimizando insulina resistencia, evitando mesetas de fatiga crónica. Va a haber momentos en que ellas no quieran trabajar, va a haber momentos en que los hombres también sufran de algún cambio hormonal, sobre todo trabajando con jóvenes. Las hormonas están muy activas y se recuperan en segundos, pero a la vez hay fatiga muscular y no lo sabemos porque realmente ya se recuperaron. También hay que tener y prolongar semanas de descarga, incluir semanas que de cada 4 o 6 de los niveles de cortisol que ya están aumentados, reestructurarlos para que su eje este, este, el eje hipotálamico, hipotálamico y suprarrenal se relaje un poco más y mejorando las respuestas anabólicas futuras y recuperar una general atleta, ¿no? Todo esto considerando que también tiene que haber monitoreos en laboratorios, sobre todo marcadores directos de cómo está nuestro cortisol, nuestra testosterona en saliva, suero, post-entrenamiento, pues sobre un balance anabólico catabólico, permitiendo ajustar variables de entrenamiento en atletas de alto nivel. Otra, la evaluación metabólica, evaluar nuestras bases de insulina, adipocinas, la leptina, adinectina, cada, digamos, de 2, 3 meses, 8, 12 semanas, valorando el estado metabólico general para no poner el síndrome de riesgo metabólico, especialmente en poblaciones de obesidad, donde consumimos mucho azúcares, muchas grasas. También hay que hacer una evaluación metabólica para poder determinar que el atleta está en buenas condiciones y no sufre de todo esto. Y volviendo al ciclo menstrual, hay que tener en cuenta las consideraciones de los deportistas femeninos, donde optimiza la programación de cargas, las fases donde ellos se ponen, donde pueden hacer ejercicios de fuerza, donde no pueden hacer el ejercicio, donde ellos pueden hacer mayormente relajación, donde está la tolerancia, las diferencias. O sea, todo esto son consideraciones, pero hay que estar monitoreándolas. Y para terminar prácticamente los factores de hidrotérmicos y nutricionales. Hay que tener una óptima hidratación, una periodización nutricional, que con esto nos lleva a la activación del AMPK, la supercompensación del glucógeno, también nos hacer cargas de bajas, de un equilibrio, mantener la hidratación adecuada y ambiente térmico, para que las catabólicas, las respuestas catabólicas excesivas del cortisol o las glándulas o la glándula hiperluciana optimiza la activación del mTOR. El equilibrio metabólico es importante y esencial, ya que es una estrategia combinada que logra el equilibrio de la eficiencia metabólica y la capacidad de esfuerzo de la entidad, del rendimiento y salud a largo plazo. Como todos vimos y estamos viendo, es importantísimo tener una precisión nutricional en los métodos. Vemos el entrenamiento como precisión nutricional igual a entrenamiento nutricional. Al tener un entrenamiento bajo, tenemos una baja disponibilidad de glucógeno muscular y hepático. Un entrenamiento alto, tiene una alta disponibilidad de glucógeno e hidratos de carbono, como vimos en el ejercicio de la oxidación. Prácticamente a mayor entrenamiento o mayor esfuerzo de temperatura o mayor intensidad, vamos quebrando, vamos desgastando, oxidando hidratos de carbono, que es nuestra prácticamente. También en el plan de compensación entrenar nutricional de carreras, también es importante saber en qué momento competir, en qué momento comer, no hay que hacer. El mantenimiento del sistema digestivo, entrenar el vaciamiento gástrico, la absorción intestinal mediante protocolos específicos, la suplementación, en qué momento meternos suplementos, para qué nos va a llevar esta función, en qué nos quiere llegar, si nos hace falta cortisona, creatina, que normalmente eso ya nosotros lo generamos, pero si necesitamos una suplementación para lograr nuestro objetivo y poder recuperar este, la, recuperarnos, está bien. Igual tener un plan de hidratación, estudiar las necesidades hídricas del deportista y personalizar el plan de hidratación, cada cuánto se tiene que consumir, sobre todo en lugares o regiones que son de temperatura muy alta, pues sí tiene que estar en constante, tener un plan de hidratación, en constante tomando mucha agua, electrolitos, que no exista la deshidratación del músculo porque llega a agarrotamiento, lesiones, rupturas, en la cual todo esto nos lleva a que nos llega a afectar en descompensar el organismo. Bueno, espero que pues le quede un poco más claro. Les dejo las referencias bibliográficas en las cuales nosotros nos apoyamos, sobre todo en el estudio de la UP de Madrid, en la cual nos ayuda a servir y estar en constante actualización. Como bien lo mencionábamos, o le mencioné al principio, este es un webinar compartido con mi compañero Ricardo, en el cual
hablamos del tema de hormonas en el ejercicio y queremos qué factores de estrés ayudan o no ayudan a la liberación de las hormonas y cómo funcionan esas hormonas al momento de que hay este tipo de estrés, qué actúan, cuándo, en qué momento se tienen que tener la hidratación, un plano nutricional, tener todos esos factores, considerar todos esos factores para que el organismo y los músculos se realicen. Espero que le haya servido este video. Les comparto. Y les saludo su amigo, mi entrenador Fabio Pereira, quedando claro en ese webinar. Saludos.